Carlo, desde que era pequeño, decía que iba a morir de una hemorragia cerebral. Luego abrió la computadora y vio un video que decía: peso 70 kilogramos, tengo una sonrisa maravillosa y estoy destinado a morir. Si los doctores le preguntaban si sufría, él respondía: hay quienes sufren más que yo. Me fui en menos de 7 días. Mira, él veía la muerte como el encuentro con Jesús. Temerle indica un problema con la virtud de la fe. La muerte es el paso, la verdadera vida es el encuentro con el amado, con Dios. Así que realmente murió. Santo. La señora también siente dentro de sí la santidad de Carlo. Me tratan como a un santo, pero yo solo soy un instrumento. A la señora le cuesta aceptar que su hijo sea exhibido en una urna de vidrio para que todos lo vean. No extraño a Carlo porque al recibir la Eucaristía y el paraíso, él está ahí y siento su presencia. Quería preguntarte si puedo decir que Carlo es un santo brasileño, sí. Espíritu brasileño, Carlo era como ustedes. Ahora tengo una pregunta que hacer. ¿Cuándo visitará la señora Brasil? Me alegra que estés aquí conmigo viendo este especial en 3 actos con Doña Antonia, madre de Santo Carlo Acutis. Ahora, si quieres ver la entrevista en el audio original, en italiano, con las preguntas en portugués y los subtítulos en portugués, presiona aquí y elige la opción de audio italiano original, como se muestra aquí al lado. Si quieres ver la entrevista doblada al portugués, tienes la opción de portugués, eliges el audio en portugués. ¿Está bien? Y si te está gustando este video, aprovecha para darle like y suscribirte al canal. ¿No sabes lo importante que es para nosotros tu reconocimiento? Eso nos ayuda a seguir adelante, a continuar haciendo nuevos especiales como este. Y comparte, mándaselo a alguien que te caiga bien, a alguien que sabes que también va a disfrutar este video. Entonces vamos a ver la entrevista. Son las 9 de la mañana en Italia. Sí, estoy en la región de Umbría, de regreso en Asís después de un año. Tantas cosas en este año. Cuando vinimos aquí, el Papa todavía era Francisco, Carlo Acutis todavía era beato, el Papa Francisco murió en abril. La canonización de Carlo terminó siendo pospuesta, pasó para septiembre. El 7 de septiembre él fue canonizado. Hoy estoy aquí con otro objetivo. Vengo después de recibir una confirmación, una invitación, una solicitud para una conversación con Antonia Salzano, que es la madre de Carlo Acutis, conocida como Doña Antonia. De hecho, estuve conversando recientemente con 2 personas muy cercanas a ella, el padre Marcelo Tenorio y el padre Fabio Vieira. Los 2 vinieron hasta aquí, pasaron tiempo con ella aquí. El padre Vieira vivió un año con Doña Antonia durante la pandemia y ambos me hablaron mucho sobre ella. Entonces tengo muy buenas expectativas para este encuentro, que será el primero que tenga con ella. Nunca se sabe cómo serán los primeros encuentros, pero la expectativa es muy buena. ¿Usted habla muy bien? Doña Antonia, primero, gracias por recibirme. Es un orgullo conversar con usted. Quisiera empezar preguntando sobre una frase muy impactante que Carlos dijo poco antes de morir. Él dijo: "Sono destinato a morir, estoy destinado a morir". Pero él dijo eso con una sonrisa bonita en el rostro. ¿Entiende lo que quiso decir ese día? Entonces Carlo, desde que era pequeño, decía que iba a morir de una hemorragia cerebral. Y yo le decía: pero ¿cómo es posible, Carlo, que tú ya sepas cómo vas a morir? Y él decía exactamente eso desde que era pequeño, y de hecho murió de una hemorragia cerebral causada por la leucemia. Luego, desde que era pequeño,
Nosotros teníamos a este empleado doméstico que vino a trabajar con nosotros, que se llama Rajes, que cuando llegó era muy joven. Nos parecemos un poco al actor de Bollywood Shah Rukh Khan, y él era algo vanidoso, ¿verdad? Y entonces Carlo, que ya era un atento, digamos, maestro espiritual a esa edad, se había dado cuenta de que había demasiada vanidad en este chico. Y entonces a los 5 años y medio escribió una cartita a Jesús en Navidad, porque él escribía cartas escribiéndole a Jesús rezo. Haz que Rajes sea menos vanidoso. Y de hecho, cuando veía a Rajes, de vez en cuando le hacía una broma, le decía: Rajes, yo moriré joven. No, perdón, yo siempre seré joven, pero tú envejecerás, pero yo siempre seré joven. Y decía esta frase misteriosa: no, yo siempre seré joven. Y uno se pregunta, ¿pero por qué decía eso? Pues seguramente lo sentía, ¿no? Que su vida iba a durar poco. Además, debo decir que cuando él tenía 14 años en la escuela, hizo 2 dibujos un poco extraños. Hizo un dibujo de una hoja bonita y frondosa, verde, pero que empezaba a amarillear como cuando caen en otoño. Y lo mismo pasó con otro dibujo que había hecho. Un árbol frondoso, hermoso, y luego al lado el mismo árbol seco, muerto, así que él tenía presentimientos de que iba a morir. Este video que me pidió lo hizo él 2 meses antes de morir en su computadora. Parecía, digamos, un video extraño, porque yo cuando me desperté una mañana después de que él había muerto, sentí como una voz que decía testamento, y yo no entendía qué quería decir esa voz. Quizá Carlo me dejó un testamento o mensaje, quién sabe. Y fui al cuarto de Carlo a buscar en todos los cajones, en todos los armarios, si había algo para mí como un mensaje. Luego abrí esa computadora y así me llamó la atención algo en el escritorio, lo abrí y había este video donde él decía: peso 70 kilogramos, esboza una sonrisa maravillosa y estoy destinada a morir. Estoy destinada a morir. Era como si él quisiera mandarme un mensaje para decirme que él realmente era. Esto también era una misión, incluso la muerte. Había un llamado, de hecho sí lo había habido, porque además de esos presentimientos de Carlos sobre morir, yo siempre seré joven, siempre lo seré, o este hecho de que él decía que iba a morir, que él ya sabía cómo iba a morir, pero luego lo que, digamos, se ve justamente en su vida, eso, el hecho de cuando le preguntaban a Carlos: ¿pero qué vas a hacer cuando seas grande? Él solía decir: ¿quién sabe? Hay que preocuparnos por el presente, no sabemos cuántos años viviremos. Ese fue el año en que murió. En Milán hay la costumbre de hacer el sorteo del santo, que prácticamente es el santo que el 1 del año se elige, o el 31 de diciembre o el 1 de enero, es el santo que nos acompañará todo el año. Desde niño, él siempre le tocaban Jesús, la Virgen, la Santísima Trinidad y la Inmaculada Concepción, siempre esas cosas. De hecho, nosotros decíamos: Carlos, pero es imposible, nunca eliges un santo sencillo, normal. Por primera vez, el año que murió en 2006, le tocó como santo del año. San Alessandro Sauli, que es un patrón de la juventud estudiantil, fue un obispo que estaba sepultado en Pavía, cerca de Milán. Y es, digamos, además era de la orden de los Barnabitas. Cabe mencionar que Carlos, su director espiritual, era un sacerdote barnabita. Entonces, digamos, esto ya nos llamaba un poco la atención. Y era el santo que mi esposo le había tocado el año anterior, le había tocado el mismo santo, así que lo conocía bien. Pero Carlos murió en 2006, el día en que se celebra este santo. Entonces esto, justo para que se entienda cómo todo era un plan, también su muerte, digamos, repentina, porque Carlos murió muy rápido, se fue en 7 días, ni siquiera cuando él se enfermó. Al principio parecía una gripe normal y no estábamos nada preocupados porque la mitad de la clase de su escuela estaba enferma. Y recuerdo que yo llamé al doctor 2 veces porque como tenía dolor de garganta, nos dio un antibiótico.
o sea, para decirlo como si fuera algo totalmente normal. Él dijo entonces: ofrezco mis sufrimientos por el Papa y la Iglesia para ir directo al paraíso y evitar el purgatorio. Mira, esto es algo que yo pensaba, ya que él era hijo único y yo era un poco hipocondríaca. Digo, bueno, me está tomando el pelo, está jugando, bromeando, de vez en cuando me molestaba un poco, bromeaba conmigo, ¿no? Entonces digo, bueno, me está tomando el pelo, tal vez parecía ansiosa porque ya había llamado al doctor. Yo siempre era muy excesivamente prudente y de hecho así era realmente. Y una mañana, después de 3 días de tener esta, digamos, gripe, se despertó y no podía moverse. Entonces llamamos a su antiguo pediatra, que había sido el jefe del Hospital Pediátrico de Milán, la clínica de Marchi, especializada en enfermedades infantiles. Y él nos dijo: llévenlo de inmediato al hospital, yo preparo todo, pero llévenlo ustedes. Y recuerdo que fue muy difícil porque era fin de semana. Además, en Milán había una carrera famosa que se llama la Stramilano, donde todos corren por la ciudad, así que todas las calles estaban cerradas. Pero luego, para transportar a Carlo, que medía 1,82 y pesaba 70 kilos, porque de hecho él murió pesando 70 kilos, pero siempre con una sonrisa, nunca una queja. Si los doctores le preguntaban si sufría, él decía: hay gente que sufre mucho más que yo. O sea, de verdad murió santo, porque él ya era santo, pero la muerte él la aceptó de verdad. Como un encuentro con Jesús, él no tenía miedo. Él siempre decía que quien tiene miedo a la muerte es porque tiene un problema. Eso significa que tiene un problema con la virtud de la fe. No cree ni confía en Jesús. La muerte es el paso a la verdadera vida y el encuentro con Dios, lo más maravilloso que hay. Es el creador del universo y nuestro creador es amor infinito. Decía que solo debemos temer al pecado, no a la muerte. Entonces Carlo tenía una visión de la muerte muy diferente a la que tiene la mayoría de las personas, porque Carlo tenía una fe excepcional. Carlo realmente tenía tal unión con el Señor que él no estaba en absoluto asustado. Entonces, incluso esta muerte que tuvo así, digamos, repentina, pero tan rápida, todo fue rapidísimo. Al llegar al hospital me dieron el diagnóstico. Para mí, Carlo era todo, mi único hijo, así que perderlo fue muy difícil. Pues dentro de mí sentía como una especie de, no sé, de impresión intelectual, como si una voz, como algo que me decía: el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Estas son las palabras del libro de Job, donde sabemos que Job es un personaje bíblico. Perdió todo, incluso a su familia, pero luego el Señor le dio más. De hecho, a mí me pasó lo mismo, porque después de 4 años de que Carlo había muerto, tuve otros 2 hijos. En ese momento sentí que todo acababa, era mi único hijo. Y luego soñé con Santa Jacinta de Fátima, porque soy muy devota de los pastorcitos de Fátima, y me dijo: pero ¿por qué te quejas tanto? Carlos será como yo y no tienes que preocuparte. Además, yo he sufrido mucho más que tu hijo, Carlo. Cuando Carlos se fue, Jacinta estuvo 1 semana en el hospital. La Virgen le preguntó si quería sufrir más para salvar pecadores y ella aceptó. Luego le advierte que moriría sola. Miren, fue operada, imagínense, sin anestesia, tuvo sufrimientos atroces, pero ella lo hizo para salvar almas, como le había pedido la Virgen. Entonces, eso ya me había consolado un poco, ¿no? Pero luego me pasó esto en noviembre, tras la muerte de Carlo el 12 de octubre, fuimos a San Giovanni Rotondo y a Monte Sant'Angelo, donde el arcángel San Miguel se apareció 3 veces. Todos éramos muy devotos y es un lugar con una indulgencia especial. Y cuando estuve ahí, era noviembre, recuerdo que en la misa de la tarde prácticamente solo estábamos mi esposo y yo. Era invierno, no había peregrinos. Después de la misa sentía dentro de mí, me preguntaba: ¿quién sabe dónde estará? Carlos se habrá ido directo al cielo, de verdad, o sea, porque uno se lo pregunta. Dicen que muchos santos han pasado por el purgatorio y una voz me dijo: pero Carlos está en el cielo, eso te basta, que se había ido directo al cielo. Esto fue un gran consuelo para mí. Carlos hizo el primer milagro el día del funeral.
Una mujer con cáncer de mama que tenía que empezar la quimioterapia, digamos, empezó a prepararse para ello y ese cáncer desapareció sin que tuviera que hacer la quimioterapia. Una señora de casi 44 años llevaba 20 años intentando tener hijos sin éxito. Rezó a Carlo y al mes quedó embarazada. Nació una hermosa niña. Esto es para decir que la gente ya había entendido que Carlo era especial y había empezado a rezar. La iglesia estaba tan llena que muchos, incluidos indigentes e inmigrantes, quedaron afuera. Carlo ayudaba a personas de otros continentes y era amigo de extranjeros que trabajaban en casas y porterías. Pero sobre todo, Carlo se había organizado desde pequeño para ayudar. A los 9 años empezó a hacer lo que hace Cáritas, empezó a llevar sacos de dormir, cobijas, comida, a dar consejos a estas personas que duermen en la calle. Porque estando nosotros en Milán, Milán es una ciudad llena de inmigrantes, llena de situaciones de deterioro social, y muchas de estas personas, como nuestra iglesia tenía 4 misas, entonces mucha gente que no tenía techo venía a dormir ahí. Carlos se hacía amigo de ellos porque iba a misa diario y los veía. Decía, tengo casa, familia y el cariño de mis seres queridos. Estas personas no tienen nada y ¿cómo podemos ayudarlas? ¿Cuándo notó que su hijo tenía santidad? Debo decir que Carlos desde pequeño tenía 2 años, 2 años y medio. Empezó. A los 3 meses dijo su primera palabra, a los 5 meses empezó a hablar. También en la fe era muy adelantado. Al inicio no era creyente, me convertí después, aunque siempre digo que mi conversión acabará en el purgatorio. Pero bueno, lo intentamos. Entonces, cuando Carlo era pequeño, yo todavía no era muy creyente, porque soy hija única. Nací en una familia donde hice la primera comunión el día de la primera comunión, solo porque iba a una escuela católica. Y la confirmación fue como la segunda comunión, y la tercera comunión fue mi matrimonio. Imaginen mi fe, era ignorante. Creía que el Evangelio y la Biblia eran cosas distintas y no sabía qué eran. Miren, una cosa trágica. Entonces luego nace este niño tan piadoso, tan religioso, que veía los crucifijos, quería darles un besito, quería entrar a la iglesia. A Carlos le decían, apúrate, tenemos que ir al parque, hemos quedado con los amigos. Pero él quería quedarse frente a Jesús y llevarle florecitas a la Virgen. Y yo, digamos inconscientemente, en mi ignorancia, lo llamaba el pequeño Buda porque decía, mira, este niño tan bueno, tan generoso, tan obediente, tan dulce. Era un niño especial. Desde pequeño nos dimos cuenta de inmediato, porque yo era terrible de niña, mi esposo también. No es que fuéramos unos santos. ¿Qué edad tenía cuando era más educado? Yo era joven, tenía 25 años, era joven. Entonces digo, ¿pero es posible que este niño sea así? Y mi esposo y yo de vez en cuando bromeábamos, pero esto lo hicimos hasta que murió y decíamos, ahí está el alienígena, lo llamábamos el alienígena, ¿sabes? Porque era como, no era normal, era purísimo. Si, por ejemplo, pasaba frente a la televisión, tal vez estaba el empleado doméstico en la cocina con la televisión encendida, viendo sus programas, mientras él pasaba, tal vez había esos comerciales. Quizá el perfume era algo atrevido y la mujer se veía sensual. Entonces él caminaba enfrente y hacía esto porque no le gustaba la vulgaridad para nada. Era un chico de una pureza extraordinaria, realmente extraordinaria. Y ciertamente era extraño porque siempre era bueno, obediente. Yo nunca le tuve que decir, Carlo, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Carlo, ¿qué dices? Nunca hablaba mal de nadie, siempre hablaba bien, no escuchaba chismes y era de gran sencillez. Si quería darle 2 pares de zapatos, decía que uno bastaba. Hay personas que mueren de hambre y necesitan ayuda. ¿Cómo podemos desperdiciar así? Eso también tenía mucha conciencia ambiental, de no contaminar, por ejemplo. Se enojaba con los primos, decían que hacían, jugaban a dejar correr el agua y decía, ¿por qué dejan correr el agua? Hay países donde no hay agua, es un bien muy valioso. Él era un chico muy sobre muchas cosas, pero principalmente por su bondad y generosidad.
Si le decías, Carlo, te doy, Carlo, me gusta este juego tuyo, él de inmediato decía, te lo regalo, me da gusto, quédate con él. Así era él. Entonces era imposible incluso regalarle cosas. Era peligroso darle cosas a Carlo porque luego enseguida las regalaba a alguien más. Pero luego, incluso con la gente que tenía en casa, era de una generosidad, Por ejemplo, teníamos a una señora que ayudaba a planchar, venía en la noche a la casa, porque ella trabajaba en varias casas y venía 3 veces a la semana. Y esta señora era de Mauricio, de las Islas Mauricio. Su esposo la había dejado por otra mujer y tenía una hija de 13 años y vivía un drama. Carlo lo sabía, entonces, ¿qué hacía? Sabía que la hija estaba sola en casa y que ella vivía lejos de donde estábamos nosotros. Él, para que ella pudiera irse rápido a casa con su hija, la ayudaba a planchar, la ayudaba a doblar la ropa, se ponía ahí. Entonces él era así, él hacía esas cosas y por eso en la vida cotidiana expresaba su santidad en las pequeñas cosas. Y empezando por el mundo que tenía a su alrededor, también era sensible con abuelos, familiares, primos, se preocupaba por amigos, la escuela y profesores. La Madre Teresa de Calcuta decía que no hay que ir a la India para hacer el bien, basta salir a la calle y encontramos Calcuta afuera de casa. Y de hecho Carlo aplicó esto porque Carlo realmente empezó a hacer el bien a su alrededor. Muchas personas me preguntan, Rodrigo, tú que conoces la religión, tú que ya has estado ahí, tú que ya has contado esta historia, ¿por qué? ¿Carlo Acutis es santo? Tuvo una vida corta mientras San Francisco vivió mucho y predicó. Carlo tuvo otro tipo de santidad. ¿Cómo me ayuda usted a explicarles a esas personas qué fue lo que hizo santo a Carlo? Primero hay que explicar por qué la Iglesia declara santo a alguien, ya que es importante entender que la santidad es el llamado de Dios para todos nosotros. La santidad no es solo para el Padre Pío, San Francisco o Carlo, es para todos. Cada uno es único y especial. Carlo decía, todos nacen originales, pero muchos mueren. Fotocopias. Morimos como una fotocopia si no cumplimos ese proyecto único e irrepetible que Dios pensó desde la eternidad para cada uno. Pero, ¿qué es la santidad? ¿Por qué la Iglesia declara santo a alguien? La Iglesia declara santo a quien ha vivido heroicamente las más de 200 virtudes cristianas. Las principales son fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Qué es una virtud? Una virtud es una actitud constante hacia el bien, es vivir heroicamente y evitar pecados veniales. Evitar pecados es santidad. El Padre Pío fue hecho santo no por tener estigmas, bilocación o curar enfermos. Esos son dones, se dice, la Iglesia lo dice, lo explica bien, que son gracias, gratis dadas, o sea, gracias que Dios da gratuitamente y de las cuales no se tiene ningún mérito. El mérito del Padre Pío no era tener estigmas o visiones, sino haber soportado durante toda su vida esas pruebas. La lucha con el demonio que tenía todas las noches, el hecho de que el Padre Pío también fue perseguido dentro de la Iglesia, su docilidad, su obediencia, su caridad, su generosidad. En lo cotidiano la santidad es esto. Entonces no debemos pensar que el santo es solo aquel que tiene visiones. Estas son cosas que Dios puede dar o no dar, pero se tienen muchos más méritos si uno no tiene estas cosas. Porque de todos modos, como dijo San Ignacio de Loyola al final de su vida, Ignacio de Loyola fue el fundador de los jesuitas. Como tenía visiones y cosas místicas, dijo que hubiera sido mejor no tenerlas porque le restaban méritos. Porque si una, por ejemplo, hace la adoración eucarística y ve a Jesús en la hostia o tiene estas visiones, ¿no? Los éxtasis, es más fácil hacerlo. Si estoy en mi aridez sentada ante el sacramento con dolor de espalda y muchos pensamientos, pero por amor a Dios tengo más méritos. Esto hay que entenderlo y la gente a veces no lo entiende, piensa que la santidad es algo tan extraordinario. Está claro que luego los santos pueden tener dones, cosas, pero también los puede tener una persona. El Señor puede dar estos carismas incluso a personas que no son santas. Tal vez el don de la sanación o de predecir cosas, pero no debemos apegarnos a estas cosas. La santidad es como Carlo vivió su día a día, amando a Dios sobre todo,
y al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Sobre todo como Carlo puso a Dios en primer lugar en su vida, porque Carlo cuando hizo la primera comunión a los 7 años escribió: estar siempre unido a Jesús, ese es mi programa de vida. Carlo nunca quiso ser el futbolista más famoso ni el hombre más rico, solo quería estar siempre con Jesús, ese era su plan. Él comenzó a ir diario a misa y a la adoración eucarística. Mantuvo esto hasta el final de su vida, es decir, le daba espacio a Dios en su vida, que era el centro de su día. Todo giraba en torno a Jesús y después hizo algunas cosas por eso, por los hermanos y por amor. Enseñó catecismo 5 años, lo que también influyó en sus acciones. Por ejemplo, la exposición de milagros eucarísticos, que viaja por todos los continentes, recorre miles de parroquias y ayuda a muchas almas a volver a Dios y a misa, ya que muchos habían dejado de asistir y confesarse. Esta es la obra que él hizo para tratar de la importancia de la Eucaristía y de los sacramentos, la importancia de la Iglesia. Y esto Carlo lo hizo precisamente por ese amor al Señor que lo consumía. Si amas a Dios y lo pones primero, no puedes dejar de amar a tus hermanos. Esa fue la santidad de Carlo. ¿Preocuparse? Un chico de esa edad pasaba el verano haciendo un sitio web sobre milagros eucarísticos. En lugar de divertirse, mi mamá, la abuela que no era tan santa, lo regañaba y decía: que lo hagan los sacerdotes, ¿por qué tú? Carlos se enojaba: eres joven, juega, ve, sal, pero Carlos se quedaba ahí, así era Carlo. Justamente quería preguntar eso en algún momento. ¿Usted o su esposo intentaron disuadir a Carlo del camino religioso? Siendo su esposo un empresario exitoso, ¿no quería que Carlo trabajara con él? No, absolutamente, porque Carlo era, digamos, nosotros le dábamos mucha libertad. Luego, antes de morir, Carlo me preguntó qué pensaba. Si debía hacerse sacerdote, también se lo preguntó a la abuela. Carlo tenía en mente hacerse sacerdote. Por otro lado, que él nos pidiera permiso a mi esposo y a mí para enseñar catecismo. Esa fue una decisión suya, no fue en absoluto una imposición suya para nada. En fin, nosotros siempre hemos estado a favor de la libertad. Bueno, está claro que Carlo tenía un llamado especial, así que nosotros hubiéramos dejado que Carlo hiciera lo que él sintiera. Tengo 3 hijos, 2 de ellos de hecho están aquí y tengo un hijo que hoy tiene 20 años. Entonces, ¿puedo intentar imaginar lo que fue para usted perder a su hijo? Es muy difícil de entender. Pero le pregunto, ¿cómo fue el proceso de beatificación? Cuando usted tuvo que exhumar el cuerpo de Carlo, ¿cómo se sintió en ese momento? Pero, yo lo vi como era, cuando él murió en Milán, la señora pensaba que la señora era común a la señora. El municipio permite llevar el cuerpo a casa y entonces nosotros lo llevamos. El funeral se hizo el sábado, así que el viernes hubo mucho movimiento de gente. El jueves llegó a casa, el viernes hubo mucho movimiento de personas y el sábado en la mañana volvieron. Lo dejaron con la misma ropa y yo lo vi exactamente como estaba. Un poco la piel un poco oscurecida, pero el cuerpo intacto, exactamente con las manos completas, el rostro completo, el cabello, todo tal como era. ¿Esto fue en la exhumación en Asís? Sí. Sí. Ciertamente pudieron vestirlo precisamente porque estaba intacto. Entonces, cuando vas a visitar la tumba de Carlo, ahí está el cuerpo real, no es un maniquí. Esa es la pregunta que me gustaría hacer. ¿Cómo se siente usted cuando ve que hay un poco de cera que ha sido puesta sobre el cuerpo de Carlo? Claro, eso se hace después, porque cuando abres la tumba, aunque él esté intacto, luego hay que tratarlo porque los agentes atmosféricos lo pueden afectar. Así que en el momento en que abres tienes que tratarlo. Así actúan al hallar un cuerpo intacto. Pero fue un proceso que se hizo aquí en Asís por personas expertas y luego fue puesto en este santuario. Yo doné el cuerpo de Carlo a la diócesis de Asís, a la iglesia, una donación que hice. Entonces es la iglesia a la que el cuerpo de Carlo ahora pertenece a la iglesia. Y todo lo que decimos, pues yo he conservado ropa de Carlo, algunos objetos,
pero digamos, esto fue una decisión mía también porque la iglesia se encargará de ello. Seguramente mi voluntad y la de mi esposo es que él esté aquí en Asís, así que el cuerpo siempre estará en Asís. Puede ser que en el futuro, no lo sé, tal vez lo traslade a alguna otra iglesia, pero hay muchísima gente, lamentablemente el santuario es pequeño. ¿Quién sabe? Lo importante es que se quede en Asís, porque era donde él quería estar. Lo dijo porque me lo dijo explícitamente, que él estaba contento de ser sepultado en Asís. Y entonces yo respeté lo que era su voluntad. ¿Le costó aceptar que su hijo estuviera en una caja de vidrio a la vista de todos? No, esa fue una decisión del obispo, no mía. ¿Cómo es para una madre ver expuesto a su hijo? Yo siento a Carlos su presencia. Espiritualmente el cuerpo es solo un envoltorio. Sabemos que habrá la resurrección de los cuerpos. Eso no me impresiona, ¿entiendes? Porque yo llevo a Carlos en mi corazón y lo siento espiritualmente. Sobre todo cuando voy a misa, yo también participo todos los días en la misa, en la adoración eucarística diaria. Yo siento realmente la presencia de Carlos, pero la siento viva. Así que no es que yo no tengo esa necesidad de ir a la tumba, porque siento a Carlos interiormente, así que no lo necesito. La señora no visita la tumba todo el tiempo. Es difícil, porque si no la gente se me echa encima, es imposible. Pero es importante para ella verlo en la tumba. Pero no lo necesito, ya lo siento en mí. La señora tiene una relación cercana con dos padres brasileños, Marcelo Tenorio y Fabio Vieira, quien también vivía en la casa. Claro, padre Tenorio, claramente le debemos todo a él porque su gran fe, la fe del padre Tenorio, ante todo, fue un gran difusor de Carlo. El padre Tenorio dio a conocer a Carlo en Brasil, pero sobre todo su fe excepcional. ¿Qué decimos con Carlo? Reconocieron el milagro de Brasil, porque hubo muchos milagros cuando Carlo murió. Nosotros hemos tenido muchísimos milagros y hoy cada día recibimos noticias de un milagro, sanaciones de metástasis, de tumores, de cánceres, cosas increíbles. Pero entre los milagros eligieron justamente el de Brasil y fue precisamente la fe del padre Marcelo lo que la providencia quiso que eligieran ese. ¿Por qué? Porque Brasil es el país con el mayor número de jóvenes del mundo, los jóvenes que hay en Brasil, y Carlo es un joven. Y entonces yo creo que fue realmente una voluntad divina. El 12 de octubre es el día en que murió, era el día de la Virgen de Aparecida, así que hay un plan especial. Y el padre Tenorio, esta fe inquebrantable que tenía, hizo que la oración que hizo la novena para curar a este niño, su gran fe, junto con la fe de todos los que rezaron, moviera luego al Señor y obtuvo este milagro. Entonces el padre Marcelo también fue vicepostulador de la causa de Carlo, el padre Fabio ayudó en este proceso y ahora él también es un difusor de Carlo, muy grande en Brasil, estuvo con nosotros durante el confinamiento por COVID. Desafortunadamente él estaba aquí y pasamos meses juntos porque no se podía salir de Italia, así que vivió con nosotros. Tuvimos esa gracia porque de todas formas él nos daba misa todos los días, éramos afortunados, pero rezamos mucho por todas esas almas de personas que morían cada día. Así que estuvo presente. En fin, era una situación muy difícil, pero siempre ofrecimos para que fueran al paraíso, para que no fueran al infierno. En fin, hicimos muchas oraciones. Lo recuerdo como un bonito momento. Además, Fabio era amigo del padre Marcelo, así que lo conozco bien. Y el padre Marcelo, cuando viajaba, siempre viajaba con el padre Fabio. Y entonces el padre Fabio también se encontró, digamos, directamente involucrado en la causa de Carlo. Una vez el padre Marcelo tenía el pasaporte vencido, así que el padre Fabio vino a traer el material, ya que Marcelo tuvo que quedarse en Brasil. Entonces, de todos modos, fue de gran ayuda y él sigue ayudando, igual que el padre Marcelo. El milagro que llevó a la beatificación de Carlo fue en Campo Grande, el hijo Mateo, fue el comienzo de todo el proceso de canonización. Sí. Primero se abrió el proceso que comenzó en Milán, el lugar donde él residía, y luego se cerró el proceso y fue a Roma.
La causa de la venerabilidad es que la Iglesia debe verificar si se vivieron virtudes heroicas, entendidas como actitudes estables hacia el bien, que significa no cometer pecado y vivir estas virtudes. La Iglesia lo tiene que comprobar. Entonces hace investigaciones, interroga a todos los testigos. Libro llamado Positio, con la vida de Carlos y todos los testimonios. En fin, si la Iglesia luego declara, el Papa, etcétera, el cardenal, que Carlos realmente vivió heroicamente las virtudes, es declarado venerable. Si luego hay un milagro y es aprobado, se elige un milagro. Para la beatificación, aunque haya 1000, se elige uno. Si después de la beatificación hay otros, como en el caso de Carlos, y es canonizado, así es, este es el proceso, es un proceso particular, un proceso que normalmente toma cientos de años, a veces incluso más. Pero con Carlos, ¿por qué fue tan rápido? Porque dada la cantidad de milagros enormes que había, está claro que la fama de santidad que tenía Carlos era mundial. La señora es la única madre que ha visto a su hijo volverse santo. Sí, no, también estuvo la mamá de Santa María Goretti. Sí. Sí. Pero no sé si ya pasó, quién sabe. También está Santa María, Madre de Jesús. También sí, pero ella es santa, ¿no? La señora también siente un poco de santidad dentro de ella. Carlo, bueno. Siento la presencia de Carlo y las gracias que da. Hay muchos testimonios y personas que lo sueñan. Últimamente se le aparece a muchas personas, como a una señora en Nueva York, Estados Unidos, que estaba en cuidados intensivos al borde de la muerte por metástasis. Esta señora dice que vio a Carlo entrar en su habitación y se curó completamente. Este fue uno de sus últimos milagros. Por ejemplo, había una señora que había decidido abortar junto con su esposo porque les habían dicho que el bebé nacería con malformaciones, así que ella tenía una cita para abortar en una fecha determinada. Soñó la noche anterior con Carlo, quien le dijo: no abortes, el bebé nacerá sano, ya verás. Después de ese sueño, ella quedó tan impactada que fue a decirles a los médicos que ya no lo haría. Los médicos también se enojaron, pero el bebé nació sano, sin problemas, así es, perfecto. Hay muchos milagros, pero les cuento dos. El milagro ocurrió en Campo Grande, Brasil. La señora fue muy cercana a dos padres brasileños. Uno llegó a vivir en su casa y la fe del brasileño ha sido muy grande. Sobre San Carlo Acutis, quisiera pedirle su permiso. ¿Puedo decir que Carlo también es un santo brasileño? Sí, claro, es verdad, porque es brasileño, seguramente, porque de espíritu es brasileño. Carlo, porque Carlo era como ustedes, muy entusiasta, simpático, alegre, orgulloso, siempre con mucha fe, Carlo. Los brasileños tienen muchas buenas cualidades, como el entusiasmo y la gran fe. Muchos milagros ocurren en Brasil porque en Europa la fe no es tan fuerte, lamentablemente. Los europeos pierden la fe, pero los brasileños la mantienen. Y el otro milagro también. Piensa que yo le había dicho a Jesús, digo: Jesús, te ruego, ya que los milagros en el extranjero son difíciles porque hay que ir allá al país, es difícil, el idioma es diferente. Le había dicho a Jesús: haz que ocurra en Italia, te ruego, concédeme esta gracia. El milagro, de hecho, ya ocurrió en Florencia, porque el segundo milagro para una chica de Costa Rica. Y entonces fue más fácil, porque estaba el cardenal Vettori ahí, que se encargó de todo. Fue muy fácil llevarlo a cabo, porque ya estaba todo listo ahí. Y ella, esta chica, se cayó, había caído en coma, y decían que ya casi no había nada que hacer. Y la madre, desesperada, porque era su hija única, esta chica dijo: voy a ver a Carlo Acutis, es mi única esperanza. Fue con Carlo y rezó de rodillas toda la mañana. Y luego, en cierto momento, sintió dentro de ella como la certeza de que Dios había escuchado su petición por la intercesión de Carlo. Y luego su hija se recuperó sin ningún problema, que porque debía quedarse, digamos, completamente, tal vez sin la vista, porque había tenido daños cerebrales enormes,
Y en cambio esta chica ahora se graduó, está haciendo una maestría, así que bueno. Impresionante. Cuando estuve con Don Domenico Sorrentino, obispo de Asís, él me habló mucho sobre la relación de Carlo con San Francisco. ¿Usted ve una cercanía entre los dos? ¿Va? La relación que veo es que Carlo era muy devoto de San Francisco, por eso compramos una casa aquí en Asís. Sí, por devoción a San Francisco era nuestro santo favorito. Entonces, seguramente el vínculo con Francisco es ese, la gran devoción y señales que hemos tenido. Recibí la señal cuando Carlo iba a morir. San Francisco se me apareció en un sueño y me lo advirtió. Sería muy grande en la iglesia, aunque en ese momento no entendía lo que quería decir. Y de hecho San Francisco tenía razón, porque Carlo ahora es santo y me había dicho que no me preocupara. Después de que Carlo murió, soñé con él y me dijo, mamá, primero me harán beato y luego santo. Y después fue beatificado. Ah, sí, lo dijo y sabe que es santo. No, después de su muerte se me apareció en un sueño. Sí, y esto para siempre. ¿Qué es la unión con San Francisco? Es un evangelio viviente, un alter Christus. Francisco fue el primer estigmatizado de la historia después de San Pablo, porque San Pablo, mira, incluso los clavos estaban hechos de carne. Así es. Fue, digamos, un santo único, extraordinario. San Francisco es inigualable. Veo en Carlo a un discípulo y devoto suyo, pero no entiendo por qué. Carlos se despojó porque se vio obligado a despojarse, porque el Señor lo llamó muy pronto. Sí, el despojo de Carlos fue muy rápido. Francisco era un hombre maduro de 54 años cuando inició su conversión. Luego, sobre todo, Francisco fue un santo que realmente se despojó, pero voluntariamente. Mira, Carlos, no es que anduviera descalzo, ayudaba a los pobres y era muy sencillo, con esa sencillez interior. Veo una gran unión con Francisco en el sentido de que Carlos no estaba apegado a las cosas materiales, no estaba apegado a ese tipo de cosas. Era un chico realmente libre, que ponía verdaderamente a Cristo en primer lugar. En esto veo la semejanza con San Francisco, pero la historia de Francisco es otra historia y no se puede comparar a Francisco con Carlo, porque Francisco era un muchacho, es decir, Carlo era un muchacho. Francisco hizo cosas extraordinarias, penitencias, ayunaba 5 meses al año y además también era un taumaturgo. Francisco transformó el agua en vino, multiplicó las uvas, en fin, Francisco hizo milagros en vida como San Antonio. Entonces Dios también le había dado un carisma de dones especiales. Eso es porque también tenía que ayudar a la fe de muchas personas. Francisco fue luego el fundador de una orden. Eso sí, pero seguramente Carlo es un pequeño discípulo de San Francisco y también de Santa Clara, que fue una mujer eucarística. ¿Saben que ahuyentó a los sarracenos con el ostensorio gracias a su gran fe? Seguramente en los santos siempre hay algo similar, ya que son un reflejo de Jesús y contienen algo de Él, por eso se parecen, aunque cada uno tiene su propia particularidad. Entonces, ¿puedo decir que la señora sigue hablando con Carlo? Bueno, hablando en el sentido de que no exactamente como hablamos ahora, pero seguramente yo siento su inspiración. Sí, muchas cosas, muchas inspiraciones me llegan como intuiciones, me llegan certezas interiores, intuiciones, como si yo ya supiera. A veces me sugiere cosas que cómo podría yo saberlas. ¿Algo interior o él realmente le habla a usted? No, interior espiritual. No es que yo tenga visiones y apariciones. No. Durante su embarazo, ¿Usted sintió algo diferente? yo sentía que ese bebé ya estaba ahí. Fui inspirada, aunque estaba alejada de la fe. Fui inspirada porque el primer animal, el primer peluche que compré fue un corderito. Un corderito que, digamos, mi animal favorito era la cebra. Así que debí comprar una cebra, ¿no? Luego también el pastel del bautizo fue en Londres. Había este corderito que vendían en este lugar, todo de azúcar, y me inspiré a comprarlo. La vida de Carlo ha sido así, y cuando hizo la primera comunión, ¿creen que la hizo
en este monasterio de las monjas ermitañas, que era un monasterio en la cima de una montaña, había que subir y como íbamos en coche, en cierto punto tuvimos que detenernos, porque un pastor pasó con un corderito, algo raro, y después llegó un rebaño de ovejas. Vi eso como una señal, y este corderito que nos sigue es como, y Carlo en el fondo también fue como un corderito. Porque él se ofreció a Dios por el Papa, la Iglesia, para no ir al purgatorio y entrar directo al paraíso. O sea, él realmente se ofreció sus sufrimientos. Creo que el corderito es el símbolo de Carlo, como el de Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Así que él también se volvió un poco corderito. El Señor nos llama a ser como Él y a ofrecer nuestra vida por los demás, como Él lo hizo. Aunque no lo ofrezcamos de forma cruenta, también están las oraciones, sacrificios, nuestra vida, pero sobre todo el Cordero. ¿Por qué? Porque Jesús en la Eucaristía es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿no? En el Antiguo Testamento hay prefiguraciones de la Eucaristía, la sangre del Cordero en los dinteles de las puertas de los judíos en Egipto los salvó del exterminio. Es como la Eucaristía nos salva, porque la Eucaristía es, como dice San Agustín, medicina del alma, como dice San Ignacio de Antioquía, remedio de inmortalidad. Jesús está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Al comer la Eucaristía, ¿qué comemos? La fuente del amor, porque Dios es amor, sabemos que su esencia es el amor y Jesús nos ayuda a transfigurarnos, a transformarnos y a purificarnos. La vida eucarística de Carlo consistía en ir todos los días a misa y en hacer adoración eucarística todos los días. Es como la vida de un corderito, pues sigue al Cordero de Dios, por eso él quedó marcado por la Eucaristía. Jesús es el centro y quien nos ayuda. Lo más sobrenatural en la tierra es la Eucaristía. Carlo decía, la Eucaristía es mi autopista al cielo, Santa Misa, Santo Yo, porque realmente la Eucaristía nos transfigura, nos transforma. Y él entendió que como el sarmiento de la vid es el episodio del sarmiento de la vid, ¿no? De la parábola, si yo corto el sarmiento de la vid, no da fruto. Jesús dice, sin mí no pueden hacer nada. Carlo entendió que sin Jesús no podemos lograr nada. Él nos ayuda a ser santos. Él se alimentó diariamente de la Eucaristía para lograrlo. Jesús le ayudó a ser más generoso y a aumentar su capacidad de amar a Dios y al prójimo, secreto de la santidad. Carlo lo comprendió e hizo esta exposición sobre milagros eucarísticos, señales que Dios ha dado a lo largo de los siglos para mostrarnos que Él está realmente presente. Por ejemplo, el último milagro en Legnica en 2013, una hostia se volvió carne, específicamente miocardio, como el milagro de Sokolka en 2008. Lo mismo, una hostia se transforma en carne, que resulta ser una parte del corazón. Lo mismo en 2006 en Tixla, en México. Una hostia se transforma en carne y en Buenos Aires, donde estaba el Papa Francisco, que fue él quien pidió investigar sobre ese hueso que se transformó en carne. Esa hostia se transforma en carne, convirtiéndose en parte del corazón, el miocardio. Como el milagro del anciano, y Carlos solo vivió el milagro de Buenos Aires en el 96 y el del anciano. No, él no sabía que los otros pasaron después. Yo siempre le decía a Carlos, reza a Jesús para que le diga que haga otros milagros eucarísticos, porque si no, estos ocurrieron hace mucho tiempo. Y de hecho, el primer milagro eucarístico lo hizo él. El primer milagro eucarístico ocurrió después de la muerte de Carlo. Él muere el 12 de octubre de 2006, el milagro ocurrió el 21 de octubre de 2006, justo después de la muerte de Carlo. Veo la mano de Carlo aquí, pues me concedió lo que pedí. Intercedió mucho con Jesús y son señales bonitas, reconocidas por la ciencia y la Iglesia, porque Jesús nos muestra su corazón en la hostia consagrada, porque Dios es amor, ¿y qué es lo que mejor lo representa sino el corazón, que es la fuente, ¿no? Que es el símbolo del amor? Él nos muestra que la Eucaristía es el sacramento del amor y nos hace semejantes a Él. Él quiso quedarse en la tierra, no solo espiritualmente, porque Dios está en todas partes, sino también físicamente en el Santísimo Sacramento. Para nutrirnos somos espíritu y cuerpo. Carlos siempre decía esto, y necesitamos a Jesús, quien nos ayuda a hacer ¿qué?
a fortalecer la voluntad, es decir, a vivir estas virtudes en grado heroico. Vivir las virtudes en grado heroico, o sea, ser santo, significa fortalecer la voluntad, tener esta voluntad orientada a Dios, no cometer más pecados mortales. Y Jesús nos ayuda en esto, nos ayuda a luchar contra las tentaciones, nos ayuda a luchar contra el demonio, porque el demonio está muy activo. Mientras más pecan los hombres, más poder tienen los demonios. Por eso esta sociedad es difícil. Pero tenemos a Jesús, tenemos a Dios entre nosotros y Dios lucha con nosotros, pero se necesita nuestra libre adhesión a Dios, porque Dios no obliga a nadie. Mira, no debo ir a misa obligado, yo decido. Luego Él hace las obras maestras. Pero debemos hacer como Carlo, ponernos en las manos de Dios y permitirle a Dios hacer esas grandes obras maestras. ¿Qué desea Dios para cada uno? Todos únicos, no copias. ¿Cambió algo en tu vida después de la canonización de Carlo? Digamos que ha cambiado, sobre todo desde que fue declarado venerable, porque de todos modos, incluso antes, Carlo ya tenía fama de santidad como si ya estuviera canonizado. Hablo de la de doña Antonia. La mía sí, porque yo, ya, antes había estos, pero seguramente después de la canonización me conocen en todo el mundo. Piensan que soy santa, o sea, me tratan como a una santa, pero yo solo soy un medio, una herramienta. San Carlos, soy la mamá, puedo rezar, pero ellos también pueden rezarle a Carlo, tienen línea directa, no deben preocuparse. Pero la señora está directamente conectada con el santo. Sí, pero ustedes también la tienen, todos la tienen. Solo hay que rezarle a Jesús, solo hay que ir a misa, solo hay que vivir respetando los mandamientos. Como dijo Jesús en el Evangelio, mi Padre y yo habitaremos en él. Dios, hay una presencia inmensa en todo el mundo que es la presencia espiritual de Dios. También está la inhabitación, es decir, Él vive en nosotros. Pero si respetamos los mandamientos, entonces esto lo puede hacer cualquiera. Carlo nos muestra que es posible con una vida eucarística de oración y leyendo la Sagrada Escritura. No es solo una palabra, es el Espíritu Santo quien habla por medio de la Biblia. Y entonces cuando leemos la palabra de Dios, el Señor nos purifica, nos transforma por el poder de la palabra de Dios. Cuando hacen exorcismos, ¿qué es lo que más detesta el demonio? La palabra de Dios y la Eucaristía, porque la Eucaristía es Dios mismo, realmente presente. Como decían los pastorcitos de Fátima, se esconde tras el pan y el vino, pero está realmente presente. Y la palabra de Dios, porque es Dios mismo, el Espíritu Santo. Y entonces yo me pregunto, después de todo esto, ¿qué te mueve ahora? ¿Qué te hace despertar en la mañana y decir, mira, voy a empezar un nuevo día? ¿Cuál es tu misión? Mi misión es sin duda, cada uno de nosotros tiene misiones. La de acompañar a Carlo, a los devotos, la devoción, que el culto a Carlo sea de la manera correcta, que no se distorsione la figura de Carlo, porque está lleno, la inteligencia artificial está llena de videos falsos. Incluso a mí, al Padre Pío, a Sor Lucía de Fátima y a San Francisco, nos hacen decir cosas que no son ciertas. ¿Hicieron lo mismo con Carlo? Usan un Carlo falso aprovechando la inteligencia artificial. Así que tengan mucho cuidado porque los libros oficiales están publicados, existen los libros oficiales de Carlo, o sea, si tienen curiosidad pueden leerlos, pero no sigan todas esas cosas en internet, todos esos videos falsos donde me hacen decir cosas, donde hacen que Carlo diga cosas, fueron hechos para crear movimiento. Y por el dinero, y todo esto está relacionado con el dinero. ¿A quién da la memoria de... Tratemos de serlo, porque el Señor nos lo dice en el Evangelio. Sean también prudentes, la prudencia, y también astutos. Debemos ser astutos, no debemos ser ingenuos, porque si no nosotros tenemos la inteligencia, Dios nos ha dado la inteligencia. Aprendamos a ver estas cosas falsas, sobre todo a ir siempre a las fuentes. Recuerden, también en la historia, en todo se debe ir a las fuentes. No hay que ser superficiales ni quedarse en Wikipedia, hay que leer las fuentes. Vayan a la hermosa biblioteca, vean las cosas, hay libros, están los postuladores, está la postulación que siempre está lista para dar también explicaciones. Quisiera mostrarle a la señora una foto que tengo aquí.
¿Cómo fue ese día? ¿Qué recuerda de ese día? Ese día estábamos en el parque de Milán, jugando y jugando, y él estaba conmigo, estábamos en el parque de Milán, parque, gimnasio. ¿Cuál era tu sueño para Carlo en ese tiempo? ¿Cuándo fue? Bueno, yo pensaba muchas cosas. Pensaba, puede ser que, quién sabe, que llegue a ser ingeniero, era muy talentoso con la computadora, todo eso, o que llegue a ser sacerdote, quién sabe. Pero no pensaba que fuera directamente al museo, no, eso no. Pero acepté esta voluntad de Dios, porque siempre debemos confiar en Dios, que hace todo para el bien. Siempre debemos tener fe en Dios. Y otra foto aquí, ¿cómo fue ese día? Estábamos en París, estábamos viajando para ir al santuario de Mont Saint-Michel, donde desapareció el arcángel San Miguel, y también a ver la iglesia donde apareció la Virgen de Labouré, Santa Catalina Labouré, la medalla milagrosa, y Carlo era muy devoto, siempre llevaba la medalla y el escapulario, y París era muy importante. Ah, entonces la Virgen María, sí, oh María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a ti, ¿verdad? Ya era una anticipación del dogma de la Inmaculada Concepción. Bueno, ¿y ese día cómo fue? Esto fue en el Monte Subasio, aquí en Asís, donde San Francisco también andaba porque se retiraba siempre a hacer oraciones, y aquí en el monte está este lugar. ¿Recuerda qué día fue, señora? Sí, fue en 2006, Ah, en el mes de los muertos. meses antes de morir. Nunca había tenido una enfermedad, tenía leucemia, gracias. Que no, porque la leucemia es fulminante, es una leucemia que llega en un día, 2 días. La señora no sabe que estuvo enfermo. No, estuvo bien, todo bien. Todo bien. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cuándo vas a visitar Brasil? Brasil es peligroso, hay demasiada gente, tal vez cuando venga el Papa. ¿Peligroso? Hay muchos fieles. Sí, sí. Es que pueda conectarme. Hoy hablé con un sacerdote que siempre me manda mensajes, pero es difícil. ¿La invitaron a usted? ¿Quién fue? Invitó a Capucino, que también era párroco, el fray Acacio, que es un divulgador, un difusor también de Carlo. El problema es que para venir la organización es muy, muy difícil. Puede ser que, ¿cuándo va a venir? O quizás una vez, tal vez es difícil porque Porque es realmente... en Lourdes 20.000 personas asistieron al encuentro, pero tenía toda la seguridad porque tengo necesidad como de una jefa de Estado. Cuando viajo no puedo, entonces se debe. Puede ser que en el futuro quizás, pero no pienso, no lo sé, depende. Vamos a ver la providencia. ¿Cómo maneja la nostalgia por Carlo? Yo asisto a misa todos los días, hago adoración eucarística y adoro a Jesús en la Eucaristía a diario. Siento la presencia de Dios, de Carlo, y no siento la ausencia de Carlo, porque Carlo siempre está presente de una manera diferente, pero siento esa presencia. Es un sacrificio no verlo, lo sé. Carlo, vivo, que está cerca de mí siempre, no es un fantasma, pero realmente está cerca de mí. Y por eso no percibo esa ausencia. Porque quien vive una vida de fe, una vida eucarística, no siente la ausencia, ¿entiendes? Porque sabemos que en Dios está todo, así que cuando recibo la Eucaristía, recibo el paraíso, y ahí también está Carlo, y yo siento esa presencia.
La oración es importante si queremos sentir a nuestros seres queridos que tal vez hemos perdido, si oramos mucho. El Señor poco a poco es como si nos ayudara a sentir más. La voz de Dios y de nuestros difuntos, es decir, las intuiciones que Dios nos da por ellos, pueden enviarnos a estudiar mensajes, pero sentir interiormente, si no se reza, no se siente el silencio, es lo más importante. Hoy no hay silencio. La televisión, el cine, los celulares, todos los días, esas cosas así. Estos instrumentos son neutros, pero si soy esclava me convierto. Lo primero que hay que hacer es aprender a hacer silencio durante el día, vivir esta presencia de Dios para vivir esto, vivir la inspiración de Dios. Si no me conecto a internet, estoy desesperada, ¿no? Todos los jóvenes con este celular, si no rezo, no me conecto con el cielo. Entonces, de hecho, el santo es quien vive la presencia de Dios en cada instante. Carlos vivió la presencia de Dios toda su vida. Todo lo que hacía lo hacía en Jesús, por Jesús y con Jesús, incluso al jugar. Siempre con este pensamiento, siempre dirigido a Dios. Y sobre todo, Carlos dedicaba durante el día momentos a la oración y leía un pasaje de las Escrituras. Silencio alegre en el corazón, misa diaria y adoración cada día ante el Santísimo Sacramento. Eso es, porque ahí estás frente a Dios y en el silencio Dios poco a poco se hace sentir. Pero si no empezamos nosotros, Carlos le rezaba mucho al ángel de la guarda y cuanto más le rezamos, más se hace sentir. Si no, no se hace sentir y si siempre vivimos en la vida horizontal, nunca pensamos en la vida vertical, siempre estaremos a merced del mundo, de todas estas cosas. Debemos aprender a ser amigas de Jesús en esta vida, así tal vez evitamos el purgatorio para luego ir al paraíso. Si no aprendemos a unirnos con Dios aquí, tendremos que hacerlo después. ¿Y qué decía el catecismo antes sobre cuál es el propósito de la vida? Conocer, amar y servir a Dios para disfrutarlo después. Y si yo no aprendo a conocer a Dios, a amar a Dios, a hacerme amiga de Dios, que mi vida son el dinero, el éxito, el poder, no, que todas mis metas son todo para Dios. Y luego esos problemas vienen después. Doña Antonia, gracias. Gracias. Los brasileños estarán felices con tu gracia. Todos, por favor, todos santos como un gato. Muchas gracias a Dios.